En este video vamos a resolver el primer examen parcial de la asignatura Álgebra y Geometría Analítica. Vamos a comenzar entonces con la actividad 1, que es una actividad referida a vectores. El punto A dice, halla el volumen del paralelepípedo con aristas adyacentes RS, RT y RU. Fíjense ustedes que acá RS, RT y RU son vectores y lo que me están dando son los puntos R, S, T y U. Por lo tanto, para poder empezar a hacer este ejercicio, lo que yo tengo que hacer es construir, digamos, los vectores, ¿no? Entonces, si yo quiero el vector RS, recuérdense que para poder hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Restar las coordenadas que corresponden a S menos las que corresponden a R. O sea que voy a tener que hacer 4, 1, 0, menos 3, menos 1, 1. ¿Sí? Por lo tanto, el vector RS va a ser el vector 1, 2, menos 1. ¿Sí? Para conseguir el RT, lo que voy a hacer es restar T menos R. ¿Sí? O sea, 2, 0, menos 1, menos 3, menos 1, 1. ¿Sí? Esto me da menos 1, 1, menos 2. Y por último, para buscar a RU, 2, menos 2, 2, menos 3, menos 1, 1. ¿Sí? Y esto me da como resultado menos 1, menos 1, 1. Bien, entonces yo ahora tengo los vectores RS, RT y RU. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿cómo hago para encontrar el volumen del paralelepípedo? Una de las cuestiones que yo podía hacer es aplicar el producto mixto entre RS, RT y RU. ¿Sí? Y para poder resolverlo, o sea, para poder encontrar ese volumen, el producto mixto lo podía hacer calculando el determinante que tenía como filas cada uno, digamos, de estos vectores. O sea que tendría que calcular el determinante de, acá en la primera fila va a corresponder a RS, o sea 1, 2, menos 1. La segunda va a corresponder a menos 1, 1, menos 2. Y la tercera a menos 1, menos 1, 1. ¿Sí? Si yo hago ese cálculo, esto me va a dar 1 por el determinante 1 menos 2, menos 1, 1, menos 2 por el determinante menos 1, menos 2, menos 1, 1, más 1 por el determinante menos 1, 1, menos 1, menos 1. Acá fíjense que para encontrar esto, yo tenía que a esta fila y a esta columna la suprimía y lo que me queda, menos 1, menos 2, menos 1, 1, correspondía a este determinante. Eso voy a hacer con cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, acá no es más que hacer las cuentas. Esto me da 1 por, acá si vamos, ¿se acuerdan el producto cruzado? 1 por 1 me da 1, menos 1 por menos 2, que me da 2. Así voy a resolverlo con todos. Menos 2 por menos 3, menos 1 por 2. ¿Sí? Cuando resuelvo todo esto, acá me queda menos 1, más 6, menos 2. Y esto me da como resultado 3. Como estoy trabajando con el volumen, son 3 unidades cúbicas. Y esa era la primera parte. La parte B dice cuál es el valor de la constante K para que los vectores U y B sean ortogonales. Si nosotros recordamos, lo primero que tenemos que saber es cuándo U y B son ortogonales, ¿no? Entonces, los vectores U y B son ortogonales si el producto escalar entre U y B me da como resultado 0, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es el producto de U por B, producto escalar, y voy a ver cuándo me da como resultado 0. Si yo realizo el producto escalar entre U por B, esto me va a dar como resultado 1 por 6 más
k por 0 más 1 por 2k. Recuerden que el producto escalar era multiplicar componente a componente, o sea, la primera por la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera, para cada una de esas componentes. ¿Sí? Bien, todo esto yo quiero ver cuándo me va a dar 0, porque cuando eso suceda, los vectores u y b van a ser ortogonales. Hacemos las cuentas, acá me queda 6 más 0 más 2k, y todo esto me da como resultado igual a 0. ¿Sí? Yo quiero saber cuál es el valor de k que verifique esta igualdad, por lo tanto despejo k. De este lado voy a tener 2k igual a 0 menos 6, que me va a dar menos 6. ¿Sí? O sea, este 6 que tengo acá, resto en ambos términos. Por último, k me da igual a menos 6 sobre 2, k es igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, la respuesta es, si k es igual a menos 3, los vectores u y b serán ortogonales. Y ahí terminaba esta segunda actividad. Hola, ¿cómo están? Soy el ingeniero Martín Garcerena y hoy vamos a hacer la actividad número 2, A y B, del parcial. El primer parcial en primera instancia, ¿sí? Fíjense, en la actividad 2 vemos que el contenido se trata de rectas. En el primer ejercicio nos dice, determine la ecuación de la recta paralela a menos 4x más 2y igual a 8, que pasa por este punto 1, 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que despejar y en la ecuación de la recta. Es decir, vamos a pasar este menos 4x hacia la derecha. Luego vamos a despejar y pasando este 2, dividiendo. Vamos a distribuir el numerador con respecto al denominador de esta manera y vamos a efectuar la división. Es decir, 8 dividido 2, 4. 4 dividido 2, 2. Luego intercambiamos, realizamos la conmutación entre estos dos términos para escribirlo de esta manera. Es decir, que nos va a quedar la recta despejada en y igual a 2x más 4. Sabemos que la recta en su forma pendiente ordenada es esta. Entonces identificamos que efectivamente la pendiente de la recta es 2. Ese 2 es este m igual a 2, es decir, la pendiente vale 2. Obviamente ya sabemos que para obtener una recta paralela debemos utilizar la misma pendiente. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? Para un punto P de coordenadas x1 y 1 vamos a utilizar la fórmula punto pendiente, que es esta. En nuestro caso, el punto efectivamente tiene coordenadas 1 en x, 1 en y, con pendiente igual a 2. Entonces realizamos el reemplazo. ¿Ven? Les pongo con colorcito. Acá me da cuenta que me equivoqué. En realidad este 1 debería ser celeste como este 1 que tenemos acá. Este 2 representa la pendiente. Realizamos distributiva, ¿sí? Y nos queda y igual, realizamos distributiva aquí de este 2, entonces nos queda 2x menos 2, y luego despejamos y, es decir, pasamos este menos 1 hacia la derecha y operamos. Nos queda que la ecuación de la recta paralela a la original que pasa por el punto dado es esta de acá, y igual a 2x menos 1. Ahora, ¿qué pasa? ¿Terminamos ahí el ejercicio? No, nosotros verificamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y podemos realizar la gráfica de la recta original en rojo y de la recta obtenida en verde. Verificamos que son paralelas, es decir, porque tienen la misma pendiente, y a su vez graficamos el punto 1, 1 y vemos que pase por la recta obtenida, que es la verde, ¿sí? Adicionalmente podemos realizar la comprobación analítica, donde reemplazamos el punto P de coordenadas 1, 1 en la recta obtenida, que era la verde. Y tiene que verificarse la igualdad, es decir, reemplazamos, realizamos las operaciones y vemos que 1 es igual a 1. Entonces, se verifica que la recta pasa por el punto 1, 1. ¿Sí? En el segundo punto de la actividad 2 dice, determine la distancia del punto 3, 2 a la recta menos 4x más 3y igual a 8. La distancia de un punto
Fíjense, acá estuvo digamos, la gran dificultad, que no todos tenían bien clarita esta fórmula, ¿sí? Que nos dice que la distancia de un punto P0 a una recta R, en su forma escrita de esta manera, es esta de acá. Es decir, el valor absoluto de A por X1 más B por Y1 más C sobre raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Recordando la fórmula general de la ecuación de la recta, que es esta, igualamos la ecuación de la recta dada en el ejercicio 0, ¿sí? Es decir, este 8 lo pasamos restando a la izquierda para igualarlo a 0, e identificamos los coeficientes A, B y C. Vemos que A vale menos 4, B vale 3 y C vale menos 8. El punto cuestión que nos había dado el ejercicio es el punto 3,2. Entonces reemplazamos la fórmula que pusimos anteriormente y resolvemos. Acá guiado con colores, digamos, este sería A, esto sería B, esto sería C, esto sería A, esto sería B. Y esto sería X0 o X1 y esto sería Y1. ¿Sí? Realizamos operaciones sencillas y vemos que nos queda menos 14, menos 14 sobre 5. Aplicamos valor absoluto, nos va a quedar positivo, porque siempre estamos hablando de distancia, por eso tiene que ser positiva y se usa valor absoluto. Y nos queda que la distancia es 2,8. Entonces la distancia del punto a la recta es 2,8. ¿Sí? Muchas gracias. Esta es la actividad 3 de coordenadas polares. El enunciado dice, dada la ecuación polar r igual 4 sobre 1 más seno de θ, se solicita identificar la curva justificando, realizar el estudio de simetría y gráfica en coordenadas polares. Y la parte B, realizar el pasaje a coordenadas cartesianas. Bien, veamos la parte A, identificar la curva. Nosotros, de las curvas que hemos visto en coordenadas polares, podemos recordar que tenemos la forma R igual a E por P sobre 1. Acá puede ser un más, un menos, E por el seno o el coseno de un ángulo θ. ¿Sí? Seno o coseno. Entonces, si nosotros reconocemos una ecuación de este tipo, podemos saber que es una ecuación, ¿sí?, de una cónica. ¿Sí? ¿Qué tipo de cónica? Va a depender del valor de E. ¿Sí? En este caso en particular tenemos la ecuación R igual a 4 sobre 1 más seno de θ. ¿Sí? El valor que multiplica al seno de θ es un 1. ¿Sí? En este caso. Obviamente que el 1 cuando multiplica no se pone. Por lo tanto podemos identificar que la la excentricidad, es igual a 1. Entonces podemos decir que esta cónica, ¿sí?, que tenemos que estudiar es una parábola. ¿Sí? Y lo podemos identificar justamente de acá al ver simplemente la ecuación que teníamos dada. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el estudio de simetría, ¿sí?, y la gráfica en coordenadas polares. Veamos en principio el estudio de simetría. Para analizar el estudio de simetría hay 3 estudios que tenemos que hacer, ¿sí? Pero, bueno, nosotros ya sabemos que esta es una parábola y que el foco coincide, ¿sí?, es una parábola vertical, ¿sí? O sea, va a ser una parábola que va a abrir hacia abajo. Eso me doy cuenta por el signo positivo, ¿sí? O sea que al reconocer esto puedo simplificar varios cálculos. Yo ya sé de antemano, ¿sí?, que una parábola con foco en el polo, ¿sí?, y que abre hacia abajo va a ser simétrica respecto al eje. Vamos a analizar la simetría con el eje pi sobre 2. ¿Sí? Muchos han puesto que acá hay que ver el tema que se dice con respecto al eje pi sobre 2 porque estamos haciendo el estudio, el análisis en coordenadas polares. ¿Sí? No es el eje y, ¿sí? O sea, va a ser simétrica respecto al eje y si hacemos un estudio en las coordenadas cartesianas, ¿sí? Cuando analizamos en coordenadas polares hacemos el análisis con respecto al eje pi sobre 2, ¿sí?, o con respecto al eje imaginario también se le dice. En este caso
¿sí? ¿Cuándo va a ser simétrico? Y cuando en esta ecuación, en la ecuación dada, ¿sí? Yo tengo que tita, ¿sí? Lo reemplazo por pi menos tita, ¿sí? Y la ecuación se mantiene igual, ¿sí? Se mantiene la igualdad de esta ecuación. Entonces, fíjate que si yo tengo 4 sobre 1 más seno de tita, debería ser igual a ¿quién? A 4 sobre 1 más seno de pi menos tita, ¿sí? Como el seno de tita, ¿sí? Es igual al seno de pi menos tita, ¿sí? Esta igualdad se cumple, entonces fíjense que la ecuación no se modifica, ¿sí? O sea, esta igualdad que tenemos acá se mantiene, ¿sí? Así yo tenga el ángulo, lo esté analizando para tita o para pi menos tita. Eso significa que se va a cumplir la simetría con respecto al eje imaginario o al eje pi sobre 2, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero hacer el estudio de simetría respecto, ¿sí? Simetría respecto al polo y respecto al origen, ¿sí? Que si reconozco que estoy graficando una parábola que abre hacia abajo y que su foco coincide con el polo, ¿sí? O sea, acá tenemos el polo, ahora la vamos a graficar bien. Acá está el eje polar, o sea, en definitiva lo que me va a dar va a ser una parábola con algo parecido a esto. Acá está el eje imaginario o el eje pi sobre 2, ¿sí? Entonces la simetría va a ser respecto al eje pi sobre 2. No va a haber simetría respecto al polo y tampoco va a haber simetría respecto al eje polar, ¿sí? Pero de manera analítica, ¿cómo justifico eso? Bien, entonces, la simetría con respecto al eje polar se debe cumplir que esta ecuación, que es 4 sobre 1 más seno de tita, debe ser igual a la ecuación donde yo reemplazo tita por menos tita. 4 sobre 1 más seno de menos tita, ¿sí? Entonces, fíjate que el seno de tita, ¿sí? Y el seno de menos tita son diferentes, ¿sí? Particularmente son opuestos, ¿sí? Uno es positivo y otro es negativo. Por lo tanto, estas dos ecuaciones no van a ser iguales, ¿sí? Eso significa que con respecto al eje polar no va a haber simetría, ¿sí? Se pone ahí, no hay simetría respecto al eje polar, ¿sí? Y para que sea simétrica, ¿sí? Esta curva, ¿sí? Con respecto al polo, ¿sí? Nosotros modificamos r por menos r, ¿sí? Y la ecuación se debe mantener igual, o sea, la ecuación dada, que es 4 sobre 1 más seno de tita, debe ser igual a, ¿sí? Todo esto negativo, o sea, menos 4 sobre 1 más seno de tita. Evidentemente, ¿sí? Acá si podés operar un poco, pero estamos viendo directamente que los términos son opuestos, ¿sí? Eh, esta igualdad no se va a cumplir, ¿sí? Este 4, si querés lo podés simplificar con este 4 y después pasar, no sé, se podría operar un poquito acá, ¿sí? O sea, me va a quedar 4, ¿sí? Vamos a poner así, el 4 lo pasamos dividiendo, me va a quedar 4 sobre 4 y acá me va a quedar 1 más seno de tita sobre 1 más seno de tita, ¿sí? El 4 este pasó a negativo, o sea que acá esto nos va a quedar menos 4 sobre 4. Si simplificás acá, esto te va a quedar menos 1, y si simplificás acá, todo esto te queda 1. Por lo tanto, ¿esta igualdad se cumple? No se cumple, ¿sí? Menos 1 no es igual a 1. Entonces podemos acá mostrar de manera genérica que menos 1 es distinto a 1. Por lo tanto, esta curva no va a ser simétrica respecto al polo. Hagamos la gráfica de esta curva, ¿sí? De esta parábola. Nosotros para hacer la gráfica necesitamos asignar valores a tita, ¿sí? Y para eso, para cada valor de tita vamos a obtener distintos valores de R. Yo les dije, o sea, nosotros reconocemos a través de la ecuación, ¿sí? Acá está el eje polar, acá está el polo, que vamos a tener una, ¿sí? Parábola
de este tipo. ¿Sí? Entonces, si vos reconocés que tenés una parábola de este tipo, ¿sí? Entonces tenés que asignar valores a tita, no de forma aleatoria. ¿Sí? Si yo le doy menos 90 grados, evidentemente me va a dar, ¿sí? un valor infinito. ¿Sí? O si le doy un ángulo, ¿sí? Este ángulo, suponemos, ¿sí? Más o menos un ángulo de 250 o 260 grados, yo sé que me va a dar un valor muy alto. ¿Sí? Entonces, acá de manera estratégica yo voy a elegir 0 grados para que me dé 0 grados y 180 grados para que me dé las intersecciones con el eje polar. ¿Sí? Y voy a elegir 90 grados para que me dé la intersección, ¿sí? con el eje imaginario. ¿Sí? Y bueno, si quieren pueden asignar algún valor más, ¿sí? Por ejemplo, no sé, menos 10 grados y 190 grados, ¿sí? Que les va a dar más o menos estos dos puntos, si quieren. Pero ya con estos tres puntos, con el vértice y las dos intersecciones con el eje polar, ya puedo hacer el bosquejo de esta parábola, ¿sí? Entonces, hagamos eso. Si le damos a tita 0 grados, ¿sí? Y le damos 90 grados y 180 grados, ¿sí? ¿Qué valores voy a obtener? Me van a quedar, para 0 grados, me va a quedar 4, arriba de 4. Para 90 grados me va a quedar 4 sobre el seno de 90, o sea, me va a quedar 4 sobre 2, ¿sí? Esto es 2, y para 180 me va a quedar 4. ¿Sí? Entonces, la gráfica, si ahora le asigno bien los valores, ¿cómo me va a quedar? Bueno, tengo el polo y tengo el eje polar. ¿Sí? Acá tengo 1, 2, 3, 4 positivos. Entonces, algunos que hicieron los círculos concéntricos, que no está mal, ¿sí? O sea, al contrario, esto ayuda. Entonces, fíjate que para 0 grados tengo 4 unidades, o sea, un punto va a estar en 0 grados y 4 unidades. Este va a ser un punto de esta curva, particularmente de esta parábola, ¿sí? Después, para 90 grados, ¿sí? Para este ángulo que está acá, de 90 grados, ¿sí? Me voy a ir 2 unidades, en el sentido positivo, o sea, 1, 2 unidades para acá. Acá voy a tener otro punto. Y para 180 grados, ¿sí? Que es el ángulo que va desde la parte positiva del eje polar a 180 grados, sería en este sentido, tengo que ir 4 unidades. O sea, 1, 2, 3, 4 unidades. Acá voy a tener otro punto. ¿Sí? Y si yo sé que esto es una parábola, como les decía, ya puedo con esto hacer un bosquejo. ¿Sí? Pueden asignarle, si quieren, más valores, pero con esto, ¿sí? Yo sé que puedo graficar esa parábola, ¿sí? Que el foco de esa parábola va a coincidir con el polo, ¿sí? Va a ser este punto. Y acá está el eje polar. Ese sería un bosquejo gráfico. Acá les dejo la gráfica hecha con un graficador para que la puedan ver también de manera mucho más prolija. Y la parte B de esta actividad se solicitaba realizar el pasaje a coordenadas cartesianas. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que pasar de la forma polar a la forma cartesiana. O sea, tenemos que utilizar las relaciones que hay en la forma para el pasaje de la forma polar a la forma cartesiana. ¿Sí? Nosotros vemos que acá tenemos un seno de θ, ¿sí? Que sabemos que es equivalente a I sobre R, y tenemos el valor de R, que sabemos que es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, partimos por el reemplazo del seno de θ. ¿Sí? Entonces, si tenemos que R es igual a 4 sobre 1 más, en vez de seno de θ ponemos I sobre R. ¿Sí? Entonces, todo lo que está dividiendo en el segundo miembro, ¿sí? Va a pasar multiplicando el primer miembro, o sea que me va a quedar R por 1 más I sobre R igual a 4. ¿Sí? Y en este caso, si hacemos distributivo acá, esto me va a quedar R más R por I sobre R. Acá esto se puede simplificar y todo esto te va a quedar I. Y esto te va a quedar igual a 4. ¿Sí? Entonces,
Esta variable la podemos pasar al segundo miembro, entonces te va a quedar como r es igual a menos i más 4. ¿Sí? Y ahora reemplazamos lo que vale r, ¿sí?, en función de x y de y, o sea que te va a quedar la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a menos y más 4. ¿Sí? Ahora entonces, elevando ambos miembros al cuadrado, ¿sí?, para eliminar la raíz, ¿sí?, esto quedaría entonces x cuadrado más y cuadrado más el cuadrado de un binomio, así que me va a quedar menos, menos y al cuadrado, ¿sí?, menos y al cuadrado, que le vamos a poner y al cuadrado. Vamos a poner menos y al cuadrado, y fíjense que el menos entra dentro del cuadrado. Esto es exactamente lo mismo que poner y al cuadrado menos dos veces el producto de las bases, o sea que me va a quedar 2 por i por 4, que es lo mismo que ponga 8i, ¿sí?, más el cuadrado de la segunda base, que sería 16. ¿Sí? Entonces fíjense que esta i se va con esta i, el cuadrado con el cuadrado, se cancelan. Entonces te queda acá que x al cuadrado es igual a menos 8 por i menos 2. ¿Sí? Esto sería la ecuación de la parábola en el sistema cartesiano, en forma cartesiana. Bien, la actividad 4 me decía, dada esta curva generatriz, hacerla girar obviamente alrededor del eje de x, por eso dice eje de rotación. Luego identificar la superficie y realizar el estudio con los cortes y luego graficar. Bien, para empezar a identificar cuál es la superficie que se obtiene al girar esta curva generatriz, que yo ya la voy identificando, es una elipse, alrededor del eje x, lo vamos a hacer algebraicamente primero, numéricamente. Bien, primero, donde tengo la variable y cuadrado, ¿sí?, porque yo la quiero hacer girar alrededor de x, entonces voy a la otra variable que tengo en la ecuación de la curva generatriz y a esa otra variable la reemplazo por la que tengo elevada al cuadrado más la que me falta en la ecuación elevada al cuadrado para completar las tres variables en el espacio. Haciendo ese reemplazo me va a quedar, como tenía el primer término x cuadrado sobre 4 y donde antes tenía y cuadrado, reemplazo por y cuadrado más z cuadrado. Y eso ya me queda con un mismo denominador. Al quedarme con un mismo denominador me da la idea de circunferencia. Si yo anulara este primer término momentáneamente, me quedaría un mismo denominador que va a pasar para el otro lado y tendría la idea de una circunferencia, que es lo que yo obtengo luego de hacer rotar alrededor de un eje una curva, en este caso la elipse, quedando finalmente la ecuación reconocible como una elipsoide de revolución alrededor del eje X. Bien, luego una vez que ya tenemos esta curva identificada, la elipsoide de revolución, vamos a realizar los estudios con los cortes con los ejes, por ejemplo. Para los cortes con los ejes hacemos las intersecciones, básicamente, haciendo las otras dos variables iguales a 0. Y obtenemos para el eje de las X un par de puntos, que van a ser los vértices del elipsoide, ¿sí? Haciendo los reemplazos de la variable y la variable z como 0, en la ecuación obtenemos esta ecuación, de ahí despejamos el valor de x, y lo único que me verifica, sabiendo que y z valen 0, obtenemos el valor de x. El mismo razonamiento para los otros dos ejes. Hacemos 0 los otros dos ejes y obtenemos los otros pares de puntos, que son básicamente los vértices. Luego la intersección con los planos YZ, XZ e YZ, los planos coordenados. Para el plano coordenado YZ, es decir, con el eje de las X en 0, es decir, con el plano coordenado YZ, haciendo este reemplazo en la primera ecuación, obtengo lo que es una circunferencia de radio 3. Con colocar que era una circunferencia de radio 3 y esta ecuación, estaba más que claro y entendible que se obtiene una circunferencia. Como tienen el mismo denominador, pasa para el otro lado
el término que está dividiendo y veo claramente que es una circunferencia. Para el plano XZ tenía que hacer la otra variable y igual a 0 y hago el reemplazo acá y obtengo una elipse con semieje mayor sobre el eje de las z y semieje menor en el eje de las x, y con decir que era una elipse y esa ecuación estaba completa. Y para el último plano coordenado veo que haciendo z igual a 0 me queda otra vez una elipse con semieje mayor en y semieje menor en el eje de las x. Con poner la ecuación y el nombre estaba más que suficiente. Ahora, a la hora de graficar, antes de graficar vamos a necesitar ahora el corte con un plano paralelo a los coordenados. Habíamos dicho que con elegir cualquiera de ellos alcanzaba. Bueno, yo elegí en particular la intersección con los planos paralelos al eje de las x, ¿sí? A los planos, planos coordenados paralelos al eje YZ, a los planos YZ. Bien, para los planos YZ les voy a decir que x va a tomar distintos valores constantes, por eso hacemos x igual acá. Haciendo el reemplazo en la ecuación y luego despejando o pasando para el otro lado de la igualdad, operamos un poco, sacamos denominador común con el 4 y me queda este término. Luego de ese término lo vamos a analizar. ¿Qué pasa cuando ese numerador es mayor que 0? Cuando ese numerador es mayor que 0, yo voy a tener que esta ecuación, ¿sí?, no va a cambiar. Es decir, que despejando en particular para esos valores, es decir, cuando k es mayor que menos 4 o menor que 4, voy a tener circunferencia. ¿Por qué? Porque esta relación de signos que tengo acá se va a mantener positiva y voy a poder despejar esta denominador acá y pasarlo multiplicando para allá. Bien. Luego, cuando obtenga el caso contrario, que eso sea algo negativo, este numerador sea una cantidad negativa, es decir, en el intervalo que k es mayor que 4 o menor que menos 4, no voy a tener intersecciones. ¿Por qué? Porque eso me va a devolver una cantidad negativa de este lado y no hay forma de que dos cantidades positivas me devuelvan una cantidad negativa. O sea, dos cantidades sumadas positivas, obviamente, porque están elevadas al cuadrado, sumadas entre sí jamás me van a dar algo negativo. O sea que no hay valores posibles de y y de z que me verifiquen esta condición. Y la última condición posible es que este numerador sea igual a 0. Si es igual a 0, ¿sí?, voy a estar en presencia de que cuando x es igual o k es igual a 2 y menos 2, voy a tener en presencia de los vértices B1 y B2. Y finalmente me quedaba la graficación, la gráfica. Para la gráfica, bueno, empezaba ubicando los ejes y voy a tener que marcar los vértices. Por ejemplo, marco los vértices positivos, podría haber marcado los negativos también. Sobre el eje de las x yo sabía que era el punto 2, 0, 0. Sobre el eje de las y era el punto 0, 3, 0. Y sobre la z, 0, 0, 3. Acá el menos 3 para la z, y acá el menos 3 para las y acá el menos 2 para las x. Y luego en cada uno de esos planos coordenados iba a ir realizando las elipses que iba a obtener o que obtuve ya en los otros análisis. Esta elipse estaría en el plano ZI, la elipse que está en verde. Esta elipse que está en amarillo o naranja estaría en el plano X e Y, ¿sí? Tiene semieje mayor sobre el eje de las y y semieje menor sobre el eje de las x. Y ahora, esta otra elipse, perdón, la primera en verde era una circunferencia. Era una circunferencia con radio 3, por eso paso por el 3 en el Z y por el 3 en el eje de las X, de las Y. Y sobre el eje, el plano coordenado ZX, voy a tener la elipse que está en rojo, que tiene semieje mayor en Z y semieje menor en X. Con que hubieran graficado
estas tres trazas, estos tres que están hechas en estos tres colores, hubiera estado suficiente. No se pedía graficar cortes ni nada por el estilo, solamente graficar la superficie final. Vamos ahora a trabajar con la actividad 5, que es referida a sistema de ecuaciones lineales y matrices, ¿no? Esta actividad consta de dos partes. Por un lado, me dan un sistema y me piden que evalúe para qué valores de A, un número real, este sistema no tiene solución única o tiene infinitas soluciones. Y la parte B está referida a operaciones con matrices. Vamos a comenzar con la parte A, ¿sí? Fíjense que si yo tengo este sistema y yo tengo que ver para qué valores no tiene solución única o tiene infinitas soluciones, lo primero que tengo que empezar haciendo es, digamos, encontrar cuál es la matriz asociada a este sistema y ver, digamos, cuando yo haga la reducción por Gauss, cómo me van quedando las filas en relación a esto. La matriz que corresponde es la matriz 2, 3, 1. Este lado va a ser A, 4, 2, 1, 1, 6, 5, 2, 5. Cuando yo tengo una matriz de este tipo, lo que voy a hacer es armar las operaciones elementales por renglones para encontrar la forma escalonada, ¿sí? Bien, lo primero que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a convertir en 1 este elemento. Entonces yo tengo el renglón 1, lo voy a cambiar por R1 sobre 2, o sea, voy a dividir todo el renglón por 2. Acá me va a quedar 1, 3 medios, 1 medio. Y en la parte donde aparece A me va a quedar A sobre 2, ¿sí? El segundo y el tercer renglón, si quiero, los pongo igual. 2, 4, 2, 1, 1, 6, 5, 2, 5, ¿sí? Voy a continuar acá abajo. Bien, lo que ahora tengo que hacer es hacer 0 este y este elemento. Para eso voy a hacer las siguientes operaciones. A R2 la voy a cambiar por menos 4 R1 más R2 para hacer 0. Y a R3 la voy a cambiar por menos 6 R1 más R3. ¿Sí? Entonces la primera fila me queda como está. 3 medios, 1 medio. De este lado me queda A sobre 2. Voy a hacer un poquito más grande acá esto. La segunda fila me va a quedar menos 4, más 4 me da 0. Menos 4 por 3 medios, más 2, eso me da 4. Menos 4 por 1 medio, más 1, me da menos 1. ¿Sí? Y fíjense, en esta parte, que puede ser la que a lo mejor nos llega a costar, yo tengo que hacer esto. Menos 4 por A sobre 2, más, tengo que sumarle este 1. ¿Sí? Cuando yo hago toda esta cuenta, lo que me termina quedando es, lo voy a poner con negro para que quede el mismo color, ahí me queda menos 2A más 1. Y eso es lo que corresponde a la segunda fila. Bueno. A ver. Entonces acá voy a colocar menos 2A más 1. ¿Sí? La tercera fila hago todas las operaciones. Esto me da 0, 4, menos 1. Y de nuevo acá, para operar lo que voy a hacer es multiplicar menos 6 por A sobre 2 más 5. Si opero, esto me va a quedar menos 3A más 5. Bien. Bien, entonces fíjense, ya consigue el primer pivot. Yo acá podría, si quiero, hay dos opciones, o varias más, digamos, hacer uno este elemento, pero el análisis que yo quiero arribar es, digamos, encontrar la forma escalonada y ver en relación a la forma escalonada si hay alguna fila que se pueda hacer 0 o no. Entonces yo acá observo que la fila 2 y la fila 3 son, en la parte de la matriz aumentada son iguales, ¿no? Entonces voy a aprovechar eso y lo que voy a hacer es restar la fila 2 con la fila 3. O sea, R3 lo voy a cambiar por
R2 menos R3. ¿Sí? Entonces acá voy a tener 1, 3 medios, 1 medio, y de este lado A sobre 2. Acá voy a tener 0, 4, menos 1, menos 2A más 1. Y acá lo que voy a hacer es tener 0, 4 menos 4 me da 0, menos 1, menos menos 1 me da 0. Y en esta parte, que es la que va a aparecer acá, me va a quedar, lo voy a hacer, menos 2A más 1, menos 3A más 5, ¿no? Esa cuenta la tengo que hacer. Esto me queda menos 2A más 1 más 3A menos 5, ¿sí? Y todo esto me da menos 2A más 3A, me da como resultado A. Entonces acá coloco A y 1 menos 5 me da menos 4. ¿Sí? Llegando hasta acá ya no es necesario hacer el resto porque fíjense, yo en esta primera fila tengo un pivot, en esta primera fila tengo un pivot, en esta segunda fila, perdón, tengo un pivot, o sea, yo ya llegué a la forma escalonada. En esta tercera fila no tengo pivot, ¿no? Entonces el análisis que yo tengo que hacer es qué pasa en relación a esta fila donde en la parte de la matriz de coeficientes se me ha hecho todo 0 y en la parte de las soluciones es distinto de 0. Entonces lo que me preguntan a mí es primero, ¿cuándo no tiene solución? Tenemos que recordar que una matriz no tenía solución cuando yo tenía una fila, o sea, para el 1, cuando yo tenía alguna fila donde aparecían ceros y de este lado algo que fuera distinto de 0. ¿Sí? O sea, si hay una de estas filas de este tipo, entonces no tenía solución. Entonces, para la parte 1, o sea, para la primera respuesta, yo en la parte de los coeficientes tengo ya, digamos, toda la fila que es 0. Entonces, para que no tenga solución, lo que yo tendría que pedirle es que A menos 4 fuera distinto de 0. Bien, entonces, acá voy a poner, bueno, paso en limpio acá, mejor. Entonces, para responder la primera parte, recordemos que la matriz me había quedado 1, 3 medios, 1 medio, A sobre 2, y acá 0, 4, menos 1, menos 2A más 1, 0, 0, 0, y acá A menos 4. ¿Sí? Entonces, para la primera parte sin solución, ¿qué es lo que voy a pedir? Que A menos 4 sea distinto de 0. Y esto va a pasar cuando A sea igual a 4. ¿Sí? Entonces, si A distinto de 4, perdón. Si A es distinto de 4, entonces el sistema no va a tener solución porque una de las filas me va a quedar, o sea, la última fila, me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Me va a quedar 0, 0, 0 y de este lado me va a quedar algo que sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque A va a ser distinto de 4. La segunda pregunta que nos hacían era cuando el sistema tenía infinitas soluciones, ¿no? Bien, para que esto pasara, como este es un sistema determinado, o sea, tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo que tenía que suceder es que tengo que tener 0, 0, 0 y de este lado 0, ¿sí? O sea, del lado de la solución es 0. Entonces, fíjense, si yo analizo esta última fila, en la parte de los coeficientes tengo 0, lo que le voy a pedir es que esta parte sea igual a 0. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando A menos 4 sea igual a 0. Cuando A sea exactamente igual a 4. Entonces, si A es igual a 4, el sistema tiene infinitas soluciones. Y cuando solución única, no hay posibilidad de que este sistema tenga solución única, pero eso lo tengo que escribir, ¿sí? No es posible, porque si ustedes se fijan, yo tengo 2 pivots y tengo 3 incógnitas, ¿sí? Por lo tanto, yo para poder encontrar solución única necesito tener la misma cantidad de pivot que de incógnitas, ¿sí? Entonces no es posible ya que tengo
3 incógnitas y solo 2 pivots. ¿Sí? Este sistema nunca tendrá solución única. Entonces no hay ningún valor de A que me permita esto. ¿Sí? Solución única. Pero lo tengo que escribir, ¿no? Ese análisis, de acuerdo a la cantidad de pivot que van a aparecer y de acuerdo a la cantidad de incógnitas o variables con las que yo esté trabajando, hay que hacerlo. En la parte B vamos a hacer entonces las operaciones con matrices que nos solicita. Por un lado tenemos que ver que acá tengo dos operaciones. Por un lado, digamos, el producto de 2A y por otro lado, el producto de B por C. Tengo que respetar estos términos, o sea, no puedo acá yo restar A menos B y después multiplicar C, ¿no? O sea, tengo que respetar por ahí esa jerarquía. Bien, yo voy a hacer por este lado 2A. La matriz 2A es una matriz a la cual voy a multiplicar cada elemento de A por 2. Entonces va a ser 2 por 2 me da 4, 2 por 1, 2, 2 por 0, 0, 2 por menos 1, menos 2, 2 por 2, 4, 2 por menos 3, menos 6, 2 por 0, 0, 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. ¿Sí? O sea que por un lado, esa es la matriz 2 por A. Para hacer el producto de B por C, hay una forma práctica. Recordemos que yo podía acá, digamos, hacer como 4 cuadrantes donde en esta parte iba a poner la primera matriz, la B, y acá voy a poner C. Y en la parte inferior voy a obtener, digamos, el producto B por C, siempre recordando que voy a hacer cada fila por columna, cada fila de B por cada columna de C. ¿Sí? Entonces, fíjense, la matriz B es menos 1, 5, 3. La segunda fila es menos 1, 1, 1. La tercera fila 4, menos 3, 1. Y la matriz C es 3, 1, 0, 3, 1, menos 1, menos 4, 1, 2. ¿Sí? Entonces, cada elemento, por ejemplo, va a ser el producto escalar de la fila de B por la columna de C que corresponde. Yo voy a hacer el primero, después todos los otros, obviamente que ustedes los tienen que resolver. Entonces, este elemento va a ser menos 1 por 3, porque es el producto escalar, más 5 por 3, más 3 por menos 4. Quiere decir que esto me va a dar menos 3, más 5 por 3 que me da 15. Ahí lo coloco bien. Menos 3 por 4 que me da 12. O sea, este primer elemento vale 0. ¿Sí? Bueno, así voy a hacer cada uno de esos. Fila de B por columna de A. ¿Sí? El resultado de esta matriz me da 0, 7, 1, menos 4, 1, 1. Hago todos los productos escalares. Menos 1, 2 y 5. ¿Sí? Finalmente estoy en condiciones de hacer 2A menos B por C. Esto también lo puedo hacer como 2A más el opuesto de B por C, o sea, cambiar todos los signos a B por C y luego sumar, como ustedes lo prefieran hacer. ¿Sí? 2A es la matriz formada por 4, 2, 0, menos 2, 4, menos 6, 0, 2, 2. Por ahí trabajar con el opuesto nos permite tener menos errores de cuentas. O sea, lo que quiero decir es que puedo hacer menos, y acá poner 0, 7, 1, menos 4, 1, 1, menos 1, 2, 5. O es lo mismo que hacer el producto, perdón, la diferencia entre 4, 2, 0, menos 2, 4, menos 6, 0, 2, 2. Y acá en vez de restar, sumar y cambiarle los signos a toda esta matriz. ¿Sí? Entonces acá será 0, menos 7, menos 1, 4, menos 1, menos 1, 1, menos 2 y menos 5. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo acá es sumar el opuesto de B.
Hacer esto, o sea, convertir la diferencia en la suma del opuesto, por ahí lo que hace es evitar, digamos, los errores de cálculo, sobre todo cuando tengo acá un menos y alguno de los términos de la matriz es menos. Pero cualquiera de las dos nos debería dar lo mismo si hacemos bien las cuentas. Bueno, entonces acá ¿qué me va a quedar? Componente a componente, 4 más 0 me da 4. 2 menos 7 me da menos 5. 0 menos 1 me da menos 1. Y voy operando con cada uno. Menos 2 más 4 me da 2. 4 menos 1 me da 3. Menos 6 menos 1 menos 7. Acá esto me da 1. 2 menos 2 me da 0. Y 2 menos 5 me da menos 3. ¿Sí? Y este es el resultado de hacer 2A menos B por C. Aquí se termina la actividad.